Llegar. Bueno, vamos a pasar a la tercera de las charlas de esta tarde, que está referida a comunicación del vino. Pensamos esta charla y esta temática más que nada porque la comunicación ha cambiado rotundamente en los últimos 10-15 años y de alguna manera ese cambio en las redes sociales, en la comunicación en general, fue de la mano con el vino argentino, con todo lo que estuvo pasando en los últimos 20 años del vino argentino. Entonces nos parecía muy importante tratar de pensar esto, repensarlo con gente que viniese de distintos ámbitos, todos con algún tipo de relación con la gastronomía y el vino, pero para que dieran distintas perspectivas. Los voy a presentar, pero antes de eso les quiero recordar dos cosas importantes. Si hay socios sommeliers de la asociación presentes acá, sepan que la charla, en realidad el Grand Tasting, no se va a atrasar, con lo cual les sugerimos que vayan al Grand Tasting para que no se les haga tarde o que salgan a tiempo de esta charla para poder llegar. Dicho esto, lo segundo importante es el tema de los hashtags. Estamos usando SomLab como hashtag, así que siempre que puedan arrobar a la asociación, usar ese hashtag, ya que estamos hablando de comunicación, es importante. ¿Verdad, Víctor? Bien, y lo otro que les quería contar es que estamos saliendo en live streaming cada una de las charlas y después van a estar todas colgadas para que cada uno las pueda seguir o recomendar a sus amigos. Dicho esto, voy a presentar a este panel de lujo que tenemos acá. Vamos a empezar por Liz Clement. Liz es experta en comunicación y marketing, directora de Foster Newton, agencia de marketing vitivinícola. Se desempeñó como gerente de marketing y comunicación de Wines of Argentina, donde fue la que, entre otros proyectos, fue la generadora del Malbec World Day, que hoy es una realidad, pero en ese momento fue una gran idea de Liz. Hoy se está celebrando en más de 70 ciudades. Ha trabajado en bodegas de prestigio y fue la creadora de Go Wine, que es la primera red social argentina dedicada al vino. Obviamente, diversas charlas y seminarios en Argentina y el mundo. Muchas gracias, Liz, por acompañarnos. Un vuelo express y de vuelta a Mendoza para estar acá. Muchas gracias. A su izquierda está Guillermo Oliveto. Guillermo es licenciado en Administración de Empresas de la UBA, es CEO de la consultora W, una empresa que fundó en 2010 y se focaliza en la consultoría estratégica basada en evidencias. Es especialista en consumo, sociedad, estrategia de marcas y comunicación. Es autor de 4 libros, columnista del diario La Nación y conferencista, y es el consultor estratégico del Fondo Vitivinícola de Mendoza, que es otra de las tantas instituciones que apoya la asociación. Muchas gracias, Guillermo, por estar acá. Gracias. Finalmente, Víctor García, más conocido como El Gordo Cocina. Profesional del marketing, Víctor empezó El Gordo Cocina como un hobby en 2015, tratando de combinar sus conocimientos en social media junto con otra de sus grandes pasiones, que es la cocina en casa. Así fue creciendo en seguidores y hoy Víctor es uno de los mayores influencers o influenciadores que hay en la gastronomía, con más de 400.000 seguidores en Instagram, 61.000 en Facebook y 15.000 en Twitter. Así que, Víctor, muchísimas gracias por estar acá. Y finalmente, alguien que tampoco merece demasiada presentación, porque me imagino la mayoría lo conocen, es Martín Bruno, quien va a estar moderando la charla. Cada una de las charlas que hicimos hoy están moderadas por mejores sommeliers de Argentina. Justamente en esta misma charla, hace un año, Martín se consagraba como mejor sommelier de Argentina 2017, así que no. Gracias. Martín también obtuvo el segundo puesto, fue finalista este año en el Mejor Sommelier de las Américas y va a ser nuestro representante en el año que viene en el Mejor Sommelier del Mundo en Bélgica 2019. Así que muchas gracias a todos por estar, les doy la palabra y espero que disfruten. Gracias. Bueno, muchas gracias, Matías, por la invitación y por la introducción. Bueno, me toca abrir este panel que le han denominado ¿qué significa la comunicación en esta nueva era? Y cuando me pongo a pensar qué significa una nueva era, ¿no? No puedo soslayar que este año, el 2018, arrancó con una gran polémica en el mundo del vino. Se va a ir viendo acá atrás. En febrero del 2018, un informe apareció de la consultora Kantar World Panel, en donde decía que el vino, por tercer año consecutivo, perdía mercado, ¿no? Durante 2017 se perdieron 6 puntos de share.
Esto fue en febrero, en un medio de, digamos, del medio de la cosecha. En general, la cosecha en Mendoza hay mucho revuelo político y se hacen balances de la industria. Y paralelamente con este informe que daba cuenta de que la industria del vino perdía mercado y seguía perdiendo mercado, sobre todo en manos de la cerveza, aparece un audio viral de un restaurateur mendocino cuya identidad nunca fue revelada, pero que provocó un gran revuelo en el mundo del vino. ¿Por qué? No vamos a escuchar el audio porque son más de 3 minutos, pero sí criticaba muchas de las cosas que se habían hecho hasta el momento en la industria, ¿no? Muchas de las cuales diría que eran impulsadas por las grandes bodegas o mismas las instituciones. Bueno, lo levantaron varios medios y quiero traer algunos de los puntos para que veamos por los cuales este audio fue tan viral. Algunos de los puntos que decía este muchacho. Toda la estrategia comunicacional y de marketing de los vinos como industria fue de lo peor que yo haya visto en mi vida. Tomaron una bebida popular y la llevaron a un lugar de conchetos, a un lugar de polistas, a un lugar inaccesible. A la gente que había tomado vino toda la vida le decían que estaba mal, que no lo podía cortar con soda, que no podían tomar con hielo, que no lo podían tomar frío. Dejaron a la gente común fuera del mercado, hicieron que fuera vergonzante tomar un vino de mesa en un tetra, que era prácticamente un insulto. Y continúa, ¿no? Dice, perdiste el lugar en la mesa del asado, perdiste el lugar en la mesa del bar, perdiste el lugar en la mesa del restaurante. Antes pedían un vino por copa y listo, me traes una copa y lo servían. Ahora tienen que tener la temperatura ideal, la oxigenación y te discuten si el color está bien o está mal, porque si no te devuelven la copa. Eso es lo que generaron en el mercado. A partir de todos estos dichos, surgen muchas opiniones de empresarios, algunas contrapuestas, algunas a favor de este audio, otras en contra de este audio. Pero para mí lo que me parece interesante es evaluar por qué en un punto en el que la comunicación del vino se sofistica de tal manera y sofistica sus mensajes de tal manera, ya lo estamos viendo justamente, quizás todos los que estamos acá en este recinto en este momento vivimos de alguna manera, muchos sommeliers, que no estarían acá si no se hubiese sofisticado tanto ese mensaje y si no se hubiese trabajado tanto en una comunicación más técnica para un consumidor que le interesa aprender más sobre vinos. Quizás el gran punto de este audio es que hay consumidores a los que no les interesa tanto saber de vinos y un poco es la dualidad que existe, ¿no? Entre los que quieren saber y los que solamente quieren beber o les interesa beber. Algunas opiniones de empresarios vitivinícolas que decían que sí está claro que uno de los motivos es que se ha sacralizado o glamorizado el consumo del vino, usando un lenguaje que no tiene la mayoría de la gente, que lo que quiere es elegir una bebida, disfrutarla y compartirla. Mismo Eduardo Sancho, el presidente de Fecovita, empieza, ¿no? Se empieza a hablar de que ahora no es pecado sodear un vino o ahora no es pecado ponerle hielo a un vino cuando durante, ¿cuánto? 15 años o 10 por lo menos. 10 por lo menos. Se habla mucho de técnica, ¿no? Ahora voy a poner un ejemplo que Martín me va a ayudar a leer, que creo que grafica mucho esto que estamos hablando. Algunos otros dicen que el vino es aspiracional y que así debe ser, y el que no lo entienda se tiene que ir a otra industria. Entonces son debates, ¿no? ¿Tiene que ser aspiracional el vino o no tiene que ser aspiracional? ¿Aspiracional cuánto? ¿Qué quiere decir aspiracional? Y hay otros que decían que hay que trabajar para que el consumo de vino sea entendible y fácil. Para el que no quiere tomar vino caro o glamoroso, que no se sienta avergonzado, que no se sienta un consumidor avergonzado, ¿no? Hoy ¿se escucha? Sí. Estoy convencido que la función principal, de todos nosotros, desde distintos roles, comunicamos el vino. Es fundamental que ese mensaje sea claro, fácil de entender, amigable, y obviamente siempre va a estar el que quiera un mensaje más técnico, más profundo, más glamoroso, como decías vos, pero lo importante es que podamos también, y que es un poco de lo que vamos a estar hablando todos hoy,
saber identificar bien a qué audiencia le estamos hablando, o sea, a qué tipo de consumidor le estamos hablando, porque tal cual como decías vos, hay gente a la que le interesa saber un montón y hay gente que quiere sentarse y compartir una botella de vino con alguien. Es clave en nuestro rol de comunicadores entender muy bien esa diferencia. Exacto, y en ese sentido, ¿qué dijo la gente en el audio que se publicó en uno de los medios más importantes de Mendoza, que es el MDZ? También el medio hizo una encuesta en donde votaron 3.800 personas, creo que es una muestra bastante interesante, ¿no? En cantidad, sí. Sí. Después siempre tiene la particularidad de que son los que leen ese medio, digamos, pero a priori es una buena cantidad. Pero bueno, se le preguntaba a la gente por qué caía el consumo del vino, si era porque las bodegas son, tal cual, bodegas espantaclientes, o porque hay un vuelco del gusto hacia la cerveza, ¿no? Digamos, la gran batalla vino-cerveza, que es un poco la batalla campal. Y el 70% de estos 3.800 personas dijeron que las bodegas son espantaclientes. Entonces yo creo que hay algo que nos tenemos que preguntar, ¿no? Y el ejemplo que quiero que me ayude a leer Martín, que no sé si te lo tengo acá, si no, por favor no leas, porque he tapado, perdón, esto no sé si se alcanza a ver, está todo tapado el nombre de la bodega, no digas quién es la bodega. Lo que sí quiero decir es el segundo vino más barato de la carta, una carta de vinos que encontré cuando fui a San Luis a hacer un viaje. Por favor, ¿me lo podés leer, Martín? Es una línea de vinos jóvenes con los primitivos aromas de cada variedad y la intensidad de la fruta fresca en la boca. Una mínima filtración natural lograda por sucesivos trasiegos y el sistema de clarificación tradicional por acción del frío le otorgan un carácter artesanal que se refleja en su elegante cuerpo y profundo color. Así nos brinda la expresión intensa de una tierra donde las uvas maduraron lentamente, buscando sus aromas y estructura en las frescas noches, ahí algo está tapado, redondez de sus taninos en los calurosos días. A eso yo sí le llamo una contraetiqueta espantaclientes, o sea, es como, no sé, ¿se entiende algo desde el punto de vista enológico? O sea, yo creo que es algo que se ha ido viendo a veces, ¿no? Uno peca por querer usar un lenguaje más poético, al revés, se terminan enredando más los conceptos y se hace más difícil de que ese conocimiento le llegue al consumidor. Digo, no es ni de lejos el único ejemplo. A mí me ha pasado, o sea, en clases, en charlas con amigos, con gente que no es de este ámbito, que en realidad son los consumidores más reales, ¿no? Creo que de todos los que estamos acá, muchos no somos el real consumidor de vino, ¿no? Es otra persona. De leer contraetiquetas y que se maten de risa, ¿no? Entonces, por ahí, esa es una de las cosas que en la nueva, ¿no? En esta nueva etapa de comunicación del vino, como queremos acá repensar un poco la comunicación del vino, es una de las cosas donde tenemos que trabajar. Sobre todo, o sea, de lo que habla esta contraetiqueta es algo lindo, ¿no? Habla del clima, del lugar, del suelo, de cómo está hecho el vino. Bueno, buscar que eso sea más fácil de entender. claro, creo que se le está pidiendo demasiado a un vino y demasiado a un consumidor. Justamente estas son las cosas que terminan diciendo, che, o sea, no me lo compliques tanto, que es un poco, creo que el gráfico que viene ahora, sí, justamente un estudio hecho por Guillermo en el 2015, que bueno, a mí me gusta mucho este slide porque dice, ¿por qué no beben vino quienes no beben vino? Y hay tres temas claves, que seguramente Guillermo me podrá complementar mejor, pero dice, ¿no? Hay una sofisticación que los hace sentir ignorantes. Hay una mujer de alrededor de 36 años que dice, antes se tomaba mucha damajuana, el que toma vino ahora es un conocedor. Hay una preferencia por bebidas más simples, esto me parece muy clave, que ahí la persona dice, yo no sé tomar el vino, yo le pongo agua, le pongo hielo, no lo sé tomar y el Fernet no tiene tanta ceremonia. Y el formato solo apto para consumidores frecuentes porque la botella intimida, ya que muchos consumidores que son más frecuentes del día a día no se terminan la botella, que termina en el ¿cómo se llama? Fregadero, no sé cómo se llama.
Entonces, se plantea un escenario en el que la persona desea beber, quizás le interesa, le parece rico el sabor del vino, pero no quiere ser quizás interrumpido en su disfrute, sino más disfrutar solamente del sabor de la bebida. Y no solamente del sabor de la bebida, ahora voy a ver un poquito más este tema. Entonces, se nos plantea la pregunta, ¿no? ¿Es necesario conocer de vinos para beberlos? ¿O es necesario saber de vinos para disfrutarlos? Bueno, ahí yo creo que se abre en dos, ¿no? El juego, entre los que quieren saber y los que quieren beber. Entre los que quieren saber, la comunicación, ¿no? Como tal, se enfoca en los atributos funcionales del producto, del líquido de la bebida, ¿no? Entonces, todo lo que estamos hablando de terroir, de la cepa, de la bodega, cómo es el estilo del vino, cómo es el enólogo, todo lo que es atributo funcional del producto. Y en el beber, los que quieren más beber se enganchan más con los atributos emocionales, cómo el producto me hace sentir, me hace sentir moderno, me hace sentir que tengo estatus, me hace sentir relajado, canchero, etcétera. Entre ambos tiene que haber una consistencia, por supuesto. Entre los que quieren saber, muchos de los que estamos acá sabrán mejor que yo cuáles son las nuevas tendencias. Es un consumidor que está cada vez más consciente, más informado, exige un consumo más responsable y ético. No por nada, ¿no? La nueva oleada de vinos orgánicos, biodinámicos, vinos naturales, como que se exige un poco más de la calidad, y también está más exigente y ávido de las primicias. Las recomendaciones de pares y de influencers son quizás a veces más valoradas que los puntajes críticos especializados. Eso es como cómo son los consumidores ahora que les interesa saber y aprender. También demanda conocimientos cada vez más profundos y honestos. Creo que me parece que la honestidad, y ahí las redes, es muy importante porque nos permiten contar todas estas historias. No es solamente el consumo en el restaurante o en la casa, sino que el vino sale a la calle, en food trucks, en clubes, en picnics, en cines, ¿no? Como el vino se dispersa en la calle. Y en cuanto a los atributos emocionales, acá hay algo que me parece que tampoco podemos soslayar en la industria del vino, y es que si el vino no tuviese alcohol y si el vino no tuviese etanol, nosotros no estaríamos todos acá hablando del vino. Y hay algo que a mí me parece que es el placer del disfrute del alcohol, que nosotros no debemos dejar, ¿no? Como no todo es educacional, no todo es experiencia. Y en ese sentido, rápidamente les comento que salió un estudio que publicó un medio que se llama Daily Dot de Estados Unidos, que es un informe justamente y paradójicamente de una clínica de rehabilitación de alcohol, en donde se les preguntaba a un grupo de 1000 millennials por qué beben vino. Y las principales razones son las que están detrás mío, principalmente por diversión, para socializar, porque les gusta el sabor del alcohol, porque la vida es estresante y porque les gusta estar tipsy o mareaditos. Creo que puede ser un poco polémico lo que estoy diciendo, pero no podemos soslayar nosotros que somos una bebida alcohólica y que como tal competimos no solamente contra la cerveza y no solamente contra industrias que buscan educar y que buscan que su consumidor conozca más, sino que competimos contra todas las otras bebidas alcohólicas. Entonces, como industria no podemos solamente decir vamos contra la cerveza. Nosotros tenemos que entender que estamos ante un share de decir, bueno, empiezo con la cerveza y la picada, y después me tomo un vino con el asado, y después me preparo un fernecito, y ese es el share un poco que creo que hay que contemplar, no solamente sobre el vino, sino sobre otras bebidas alcohólicas también. Liz, vamos redondeando. Sí. Bueno, esto es un ejemplo que lo voy a pasar. Y en cuanto a la cerveza, ya voy terminando, creo que lo que ellos entendieron como industria sobre el vino, la cerveza entendió cómo comunicar la calidad y el valor del producto y el origen. Entonces acá traje unos ejemplos de cómo cervezas
hablan de la altura, hablan de la calidad del lúpulo, hablan de una cerveza hecha con agua de deshielo y maridan la cerveza con platos, ¿no? Entonces son códigos que la industria cervecera está tomando del vino y nosotros, el mundo del vino, tiene que aprender, esto lo voy a pasar, de otras industrias, no solamente de la cervecera, a comunicar una emocionalidad más amplia. Eso es un poco el... Gracias. Muy bien, llega instantáneo. ¿Sí? Debe bien, ¿no? Perfecto, buenísimo, Perfecto. sí. Perdón, pero el tiempo nos apremia un poco. Bueno, un aplauso. Por supuesto. Después, al final de la charla, va a haber unos minutos para los que quieran hacer preguntas a cada uno de los panelistas. Así que traten de aguantarse hasta el final para preguntar. Por suerte tenemos panelistas muy prolijos, cada uno vino con su presentación, muy bien preparada y ordenada. Así que eso a mí me facilita mucho la parte del trabajo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Les quiero contar algo que estuvimos trabajando con la Corporación Vitivinícola Argentina, con el Fondo Vitivinícola y con una muy buena parte de las bodegas, como una estrategia de 10 años para adelante en cómo pensar el negocio del vino, cómo pensar las oportunidades que tenemos de crecimiento, de innovación. Esto se realizó en junio del 2015 en Pilar, en el Howard Johnson, y quedó medio stand-by por lo que fueron los sucesos de los últimos 2 años, básicamente porque claramente todos sabemos que tuvimos una cosecha muy mala y después otra cosecha mala, y en general faltó el vino, y al faltar el vino entramos justo en un pésimo momento a subir los precios, y eso nos costó carísimo desde el punto de vista de todo lo que habíamos venido trabajando para sostener el consumo per cápita. Y lo que se propuso este año, a partir de la recuperación porque el mercado vuelve a tener vino, que tenemos una producción, una cosecha mucho mejor, lo que se propuso la industria es recuperar aquella agenda que nunca se terminó del todo de aplicar. Así que les quiero contar algo muy sintético de lo que venimos pensando para los próximos 10 años de la vitivinicultura. ¿Cuál es nuestro rol como consultora en el acompañamiento de la vitivinicultura hace casi 15 años? Lo que Raymond Aron definió, este pensador francés: una vez que definamos el qué, encontraremos el cómo. Nosotros trabajamos en el qué. Después hay agencias de publicidad, agencias de comunicación, agencias de diseño, agencias de medios, etcétera, que nos ayudan a pensar el cómo, y por supuesto tratamos de que el qué esté siempre alineado con el cómo y de que el cómo haga sentido con el qué. ¿Está bien? Pero lo peor que nos puede pasar hoy es tener comunicación si no está previamente definido qué es lo que queremos decir. Porque tenemos una sociedad cansada, sobreestimulada, intoxicada de información, cargada de estímulos, donde la mayor competencia es por la atención, por tratar de que alguien te escuche y después porque te entienda. Yo creo que Liz mostraba recién muy bien la enorme complejidad. Si al mundo complejo uno le agrega más complejidad en el discurso, es mucho más difícil todavía lograr que alguien te preste atención. Y a eso súmenle el mundo en el que vivimos y súmenle la Argentina en la que vivimos. El mundo en el que vivimos es el mundo VUCA. ¿Qué es el mundo VUCA? Es un acrónimo que viene de la guerra de Irak, como casi todas las cosas en la estrategia proceden del mundo bélico. El mundo VUCA habla de un mundo que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Esto es Bolsonaro ayer, esto es Trump, esto es el Brexit, esto es la marcha del sábado pasado en Londres para salirse del Brexit, del cual todavía no entraron, ¿no? O sea, una cosa muy rara. Todavía no lo hicieron y ya se quieren ir, quieren votar de vuelta. Bueno, así está el mundo. Si el mundo es VUCA, la Argentina por naturaleza es VUCA al cuadrado, ¿no? Porque somos así, porque somos ciclotímicos, porque somos bastante bipolares. Y si la Argentina es VUCA al cuadrado, en el 2018 es VUCA a la N. La economía va a crecer 3%, que termina cayendo 2%. En esa brecha tenemos que tomar decisiones. Cuando hablamos de estrategia, de lo que hablamos es de decisiones que son de largo plazo, de alcance integral, orientadas al entorno, de cambios relevantes y de actividades de carácter complejo. Lo peor que nos podría pasar en el VUCA es no tener plan. Por eso nosotros estamos pensando en la vitivinicultura planes de largo plazo. La primera reunión de este tipo fue, naturalmente, cuando surgió el Plan 2020, en el peor momento de la Argentina, en el 2001-2002. Luego hicimos una reunión donde en el 2004 nos pusimos de acuerdo en los valores que íbamos a trabajar en la comunicación genérica para que después las bodegas pudieran operar sobre lo que habíamos denominado una autopista, ¿no? Para que cada uno después siguiera su carril, resolviendo las dicotomías que nos planteaba Liz, dicotomías que se podían solucionar
como todo laberinto, por arriba, o sea, tratando de ver cuál es el discurso que cada uno tiene y la necesidad de segmentar. Y esto no quita que frente al buca uno no tenga que tener capacidad de adaptación y capacidad de flexibilizar el discurso. ¿Cuál fue el punto de partida entonces? Aquello que vimos en julio del 2015. Nosotros no trabajamos sin información. Todo lo que está haciendo la industria trabaja con un corpus de información muy potente. En aquel momento se hicieron 1.750 entrevistas a consumidores de todo el país. Se hicieron 54 focus group, lo cual es una muestra enorme. Y además se trabajó sobre un modelo econométrico, se trabajó sobre un panel de hogares de la fuente que presentaba Liz antes, de Kantar World Panel, estadísticas oficiales tanto locales como internacionales, y en nuestro laboratorio de tendencias en la compañía hicimos un relevamiento de qué estaba pasando en los mercados del mundo. Básicamente miramos dos mercados, España y Estados Unidos. España porque le estaba yendo muy mal y Estados Unidos porque le estaba yendo muy bien. Y queríamos entender qué pasaba en esos mercados, cómo los españoles estaban tratando de recuperar un mercado que había caído debajo de los 19 litros per cápita y cómo los americanos habían logrado transformar en el mayor mercado de vino del mundo, ¿no? Con un per cápita, por supuesto, mucho más bajo que el que tienen los países como Francia, Portugal o Italia, pero por la cantidad de habitantes que tienen, hoy Estados Unidos es en hectolitros el principal mercado del mundo. Bueno, ¿qué pasó entre 2015 y 2018? Pasaron 5 cosas que hicieron que el vino perdiera 5 litros per cápita. Primero, cambiaron los patrones de consumo de la sociedad argentina. Yo había traído algunas cosas para mostrarles, pero las voy a saltear. Simplemente se los quiero contar. La Argentina pasó de lo que en nuestros estudios de mood social denominamos de un mercado de demanda a un mercado de oferta. Cuando digo de ofertas, no es de ofertas, sino de oferta, de sobreabundancia de productos frente a una restricción de la demanda. En esa restricción de la demanda, los consumidores lo que dijeron es, antes compraba sin mirar, ahora me fijo en todo. Es decir, la gente empezó a mirar muchísimo más los precios, básicamente porque hubo un elemento disruptivo inicial que fue pasar a pagar las tarifas. Esto quitó dinero del poder adquisitivo de la gente e hizo que todo el mundo tuviera que mirar de otra manera los precios. Y luego hubo un elemento, ya no por necesidad, sino por deseo, que fue el retorno del crédito. Primero para bienes de menor valor y luego para bienes de alto valor, como fue en el 2017 el crédito hipotecario. Todo esto hizo que el vino justo entrara con una cosecha mala a contramano de lo que quería la sociedad. Y esto hizo que fuera, para la gente dijeran, ustedes enloquecieron, ¿no? ¿Cómo el vino va a subir todo esto? Que, digo, me había tomado otra cosa. Bueno, el precio relativo cambió muchísimo frente a nuestro principal competidor, que es la cerveza. Coincido plenamente con Liz. Los estudios demostraban que además de la cerveza, algo preocupante, sobre todo naturalmente en los dos segmentos más jóvenes, es el Fernet, y en las ocasiones de consumo más vinculadas a, llamémoslo, la poscomida, ¿no? La poscena y después la noche y demás. Otro punto a tener en cuenta, Quilmes cambió radicalmente su estrategia. Piensen que Quilmes cerraba con adolescentes, o no adolescentes, digamos, mayores de 18 años, pero jóvenes saltando en los rooftops de los hoteles de Puerto Madero. Y de ahí fue a Guerrín, ¿no? A la pizzería, a los mozos, y a que lo parió, ¿no? Y volvió a la de antes diciéndote que tenía conservante y nunca nos habían contado. Y de pronto eso funcionó. Además, por si faltaba poco, como mostraban recién en la presentación, las cervezas se metieron con nosotros, con nuestro terreno conceptual. Vos ves hoy comunicación de cerveza artesanal y parece comunicación de vino, ¿no? Y en muchos casos, además, con una cadena de distribución muy potente. Y además, Coca-Cola también trabajó fuerte en el... Y digo Coca-Cola porque hay que entender que nosotros estamos compitiendo por lo que se llama el share of stomach, ¿no? Que es la cantidad de líquido que la gente puede tomar. De hecho, el alcohol en los últimos 30 años no creció en Argentina. Se siguen tomando aproximadamente 80 litros per cápita. Los que perdimos nosotros los tienen la cerveza o en algún punto alguna otra bebida. Lo que creció extremadamente fuerte fueron las bebidas sin alcohol. Déjenme, bueno, les conté los números, con lo cual déjenme contarles cómo retomamos la agenda de innovación. Lo que dijimos fue, a 3 años de aquella instancia inicial, retomar los senderos que nos permitan expandir otra vez y tratar de recuperar una parte de los litros per cápita que se perdieron. ¿Cómo se recuperan litros per cápita? Básicamente de 2 maneras. O ganás nuevos consumidores, y por eso venimos hablando mucho de el vino le tiene que hablar no solo a los que ya les gusta el vino, sino a los que tal vez estén mirando otra cosa. Y por otro lado, ¿cómo ganás en los que ya están en frecuencia? ¿Cómo lográs a través de distintas propuestas que digan, tengo un vino para un momento, tengo un vino para otro momento, tengo un vino para distintas instancias? Para mirar el futuro, que en definitiva es lo que nos estamos planteando, usamos a uno de los futurólogos que a mí más me gustan, que se llama John Naisbitt,
quien escribió varios libros y en el último explicó su lógica, dice: el futuro es una suma de posibilidades, direcciones, hechos, avances y sorpresas. Si quieren predecir el futuro, tienen que entender dónde van las piezas y cómo se conectan. Vean el futuro como un rompecabezas. Bueno, yo les voy a mostrar 20 piezas del rompecabezas, de a un chart cada una, no se preocupen, muy rápido, pero básicamente es los consensos a los que llegamos en la industria. Y esto no implica que todos vamos a hacer todo, claramente, pero implica que tenemos 20 caminos que cada uno puede tomar, elegir en sus bodegas o en sus restaurantes o en sus estrategias de comunicación para ver por dónde puede pasar la cosa. El primero fue en el 2004, cuando lo que decidimos es, por consenso de toda la industria, algunos no estaban tan de acuerdo, como mostraba Liz en ese debate, que el vino debía seguir siendo un producto de consumo masivo, y esto tiene una enorme cantidad de implicancias. Para ser un producto de consumo masivo tenés que poder interpelar a distintos públicos, tenés que poder comunicar en distintos segmentos de la población, tenés que poder venderle a distintos segmentos de la población. El segundo lugar, o el consenso al que llegamos, es que el vínculo con los argentinos es fuerte. De hecho, por eso el vino fue nombrado como la bebida nacional, porque es parte de nuestra cultura y tiene un consumo habitual, pero está subexplotado. 50% de la gente toma vino en Argentina. Es un número más que importante. O sea, sigue siendo aún hoy, habiendo caído a cerca de, en aquel momento cuando hicimos el último estudio, 23 litros per cápita, pero necesitamos incrementar más penetración, es decir, estar en más familias, en más hogares, y a la vez frecuencia, como decía antes. Para dar la pelea hay que invertir. ¿Invertir en qué? En comunicar. Incrementar la inversión, tanto en comunicación digital como en comunicación en medios tradicionales. Y esto lo venimos insistiendo hace 10 años o 15 años, hace mucho, y logramos que muchas marcas que estaban muy calladas volvieran a comunicar. Cuando vos le preguntabas a la gente de qué publicidades de vino se acordaba, te hablaban de Crespi. ¿Está bien? Los escarpines de Crespi, el año 70 y no sé cuánto, 7, 8. Te hablaban de el tío francés de Termidor, ¿no? Te hablaban de comunicación, y después había habido como un vacío comunicacional desde el punto de vista masivo, si bien había habido, por supuesto, comunicación un poco más sofisticada. El tercer punto clave a entender, y en esto insistimos mucho desde el principio, es que la Argentina tiene una estructura social fragmentada, y esa fragmentación está bastante coagulada, es decir, está bastante estable. Lo que ven ahí son las 5 clases sociales de la Argentina, con 26 veces de brecha de ingreso entre el piso y el techo de la pirámide social, actualizado a mediados del año 2018. Es decir, no podemos venderle todo a todo el mundo, porque evidentemente sus bolsillos son muy diferentes. Y sus realidades sociales, culturales y también su capacidad de discriminar y comprender discursos son muy distintas. Cuando vemos, si queremos vender sofisticación, la sofisticación se concentra en la clase alta y en la clase media alta. 57% del dinero maneja el 22% de la población que más dinero tiene. Ahora, si queremos ser masivos, tenemos que poder llegar a la clase media baja y tenemos que poder llegar a la clase baja superior, que es la que hoy está más complicada. Los que hoy ganan 20.000, 25.000 pesos por familia por mes, como para que hagamos cuentas de cuánto puede esa gente destinar a invertir en vino o en bebidas. Cuando miramos cómo es la estructura del mercado del vino en volumen, lo que podemos ver, e incluso en facturación, que lo pueden ver ahí, es que se asemeja bastante a la estructura social de la Argentina. Es decir, los vinos en volumen de media gama o de baja gama, ocupan en gran parte, digamos, si ven la estructura ahí, a los sectores de clase baja o clase media baja. De hecho, el 40% del volumen de vino que se vende en Argentina es Tetrabric. Entonces, eso también nos desafía para cómo incluso nos manejamos con un empaque que sabemos que tiene un fuerte estigma. Siendo una categoría masiva y transversal en una sociedad fragmentada, el vino no puede tener un único discurso. Y esto es algo central que hemos definido en la industria hace 15 años. Tenemos que poder articular diferentes discursos compartiendo ciertos valores en los cuales puedan operar en todos los discursos. Básicamente, ahí hablamos de la genuinidad del producto, de la autenticidad, de la cotidianeidad. Para recuperar el crecimiento no tenemos que añorar el mercado del pasado, sino focalizarnos en los consumidores de hoy y del futuro, y ahí vamos a entrar en algunos aspectos fuertes de innovación. O sea, seguir extrañando 80 litros per cápita o 70 litros per cápita no va más. La verdad que eso es flagelarse sin sentido, porque tampoco las familias de los 70 siguen estando. Guillermo, perdón, nos está quedando poquito tiempo. Sí, vamos a avanzar. El entorno competitivo real es mucho más amplio que la cerveza. Competimos contra toda esa gente que toman las decisiones en muy poco tiempo, porque son una o dos compañías y porque tienen bolsillos muy grandes. Tenemos que ser muy conscientes de esto también. Y esto es un desafío, sobre todo para los que más poder tienen, para
que se den cuenta que tienen que poner una buena parte de su renta en comunicación. Cuando hicimos el último estudio, lo que vimos es que el 80% de los hogares consumen vino en la casa y consumen vino con la comida. Vamos a hablar ahora de comida, ¿no? Ese es nuestro lugar central. Después tenemos que ir a pelear todo el resto de los otros espacios de consumo. Pero el clave es la comida, no podemos perder eso. Y uno dice, ¿por qué lo vamos a perder? Porque todos están yendo por el mantel. Vean las publicidades, publicitando el Levité con fideos o publicitando, por supuesto, naturalmente, las gaseosas y otras bebidas sin alcohol que van por la comida. Después podemos claramente ir a buscar lo que nos falta, básicamente fuera del hogar y la noche. Son dos segmentos donde el vino está poco. Hemos encontrado un hallazgo en ese sentido, que fueron los frisantes y que han ayudado mucho. Otra cosa que el vino tiene que recuperar es dejar de ser tan tintocéntrico. El mercado de los Estados Unidos, más de la mitad del mercado es blanco y rosado, sobre todo blanco. La Argentina es 80% tinto. Hemos perdido, lo que perdimos de litros, los perdimos básicamente de blanco. Por lo tanto, también estamos planteando recuperar fuertemente la refrescancia. Creemos que hay una enorme oportunidad ahí. No puede ser que el vino desaparezca en el verano, que no esté en la costa, que no esté en la montaña, que no esté en el camping. Ocuparnos de las mujeres. Si algo ha hecho Estados Unidos es trabajar en vinos para mujeres, en vinos que están trabajados, pensados con maneras más fáciles de tomar y ponerle de una buena vez foco a los millennials, que ya no son nenes adolescentes, tienen entre 24 y 37 años. Digo, los millennials ya son target del vino por definición, ¿no? El vino se empieza a tomar en general a partir de los 20 y tantos. Crecer ganando nuevas ocasiones de consumo. Esto se lo plantearon muchísimo los consumidores en lo que Liz decía, mostraba por qué no toman vino. Dice, quiero vinos más frescos, más jóvenes, más dulces, con menos graduación. En esto se está trabajando con el INB y más fáciles de tomar. Este es el paladar millennial, de algún modo. Nuevos empaques. No puede ser que tengamos nada más que una botella de 750 centímetros cúbicos y punto. La gente dice, mostrame otra cosa. No me puedo llevar la botella al hombro, 3 botellas para irme a la playa. Entonces, y acá mostramos todo lo que está pasando en Estados Unidos, copitas, como pueden ver ahí, ¿no? Sachet, etcétera. Sí. Para el vino en lata, ¿no? Bueno, estamos muy contentos con eso en la industria. Hay que ver después cada uno cómo lo hace, pero digo, a ver, lo que nosotros queríamos acá era abrir, ¿no? Empezar. El consumidor tiene muchas menos restricciones que la que muchas veces pensamos desde la producción. Y un poco la idea es poner el foco en ese consumidor. Y por último, para volver a crecer el vino tiene que recuperar el verano, el calor, la playa, el mar. Acá sí tomamos el caso de España, que trabaja muy fuerte con el tinto de verano, o mismo Uruguay. Uno cruza Uruguay y en los restaurantes más sofisticados se sirve clericó, con vino argentino. Y acá parece que clericó quedó prohibido desde los 80, digamos, algo por el estilo. Permitir que en la alta gama se mezcle el vino con los cócteles, ustedes lo van a ver ahora en todo el encuentro de hoy, y en la media el clericó, y en la gama más baja poner lo que quieras. Digo, ponerle soda, ponerle hielo, digo, autorizalo. Bueno, me parece muy bien. Digo, depende de la calidad del vino. Justamente esa negativa es la que hace que hoy menos gente tome vino. Claro, cada uno lo toma por eso, como quiere, pero digamos, nuestro rol de comunicadores tiene que ser tomalo como quieras. Lo que estamos planteando como concepto es eso, la democratización de la manera de consumirlo y por supuesto, yo tampoco tomo el vino con soda, digo, lo puedo probar, pero no lo, sí le puedo poner si está caliente hielo. Pero bueno, sí, se puede enfriar la botella, por supuesto. Ahí hay algo que tienen que trabajar mucho los restaurantes, que es que en general restaurantes, algunos muy buenos y vinos muy caros, vienen calientes. No tibios, calientes directamente, ¿no? Hay muchas cosas ahí para trabajar inclusive en educación y evangelización. El vino rosado, enorme oportunidad estratégica, refrescancia, frescura, facilidad, mujeres, verano, es atractivo visualmente, es lindo. Bueno, este es el gran caso de Sofía Coppola en los Estados Unidos. Mejorar la calidad de los finitos, una muy buena parte del consumo de vino es finito, es los vinos que están arriba del Tetrabric, pero que no llegan a ser de alta gama. Mucha gente toma esos vinos, sobre todo en la cotidianeidad, y la industria ha dicho, ahí falta calidad muchas veces. Otros empaques grandes que nos permitan recuperar el vino por copa en los restaurantes. En muchos restaurantes no hay vino por copa, hay un vino. Entonces, ¿por qué estamos...? Esto de la lata parecía la lata de 20 litros, creo, o algo por 50, no me acuerdo, algo así, en la norma. El bagging box, otro desafío enorme para trabajar a futuro. Y por último, poner el foco estratégico de la próxima década en una agenda de innovación, en definitiva.
tanto en producto como en packaging, como en target, como en comunicación y como en ocasiones de consumo. Si pretendemos seguir siendo un producto de consumo masivo y por lo menos recuperar una parte de los litros per cápita que perdimos, tenemos que abrir el vino y ponerlo de distintas maneras para que los distintos consumidores de distintas edades, de distintos estilos, de distintos poderes adquisitivos puedan acercarse a este producto y no alejarse porque no saben o porque les da vergüenza. En eso estamos trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Ahí va. Yo les vengo a hablar un poco sobre cómo el vino y la gastronomía en general están hoy en Instagram y qué significa hoy comunicar en Instagram. Es una red social que cambió la forma en cómo la gente interactúa con las marcas, obviamente 100% digital, pero también es muy instantáneo. Esas herramientas de antes de la comunicación pasaron a ser un poco obsoletas y hoy la gente está esperando algo bien mobile en su celular y que sea de vuelta muy instantáneo. Hoy Instagram tiene 1.000 millones de usuarios en el mundo, de los cuales 500 millones están activos todos los días. Y acá en Argentina, 9.8 millones de argentinos abren la app 12 veces al día, 6 días a la semana. Entonces, para mí, eso es una red donde hay que estar. Entonces, el problema es cómo estar. Como hablaban mis compañeros panelistas, para mí también lo importante es contar una historia, poder entender qué es lo que vamos a decir y cómo vamos a mostrarlo. Que ahora les voy a contar sobre eso. Parte del éxito de la aplicación y de cómo fue cambiando la manera de comunicar en el mundo. De hecho, últimamente se ha hablado mucho de cómo el arte o cómo la gastronomía pasó de presentar un producto excelente a pasar un producto instagramable. Pasó hace poco con la muestra de Away, no sé si la vieron, que la gente decía, eso no es arte, lo que hizo fue obras para salir en Instagram, para que la gente lo instagramiara. Y la verdad es que es muy gris esa charla, digamos. Instagram también nos permite generar una comunidad virtual de aficiones en común. Podemos hacer videos, podemos hacer fotos, podemos hacer transmisiones en vivo y llegarle a múltiples públicos de múltiples maneras. Por ejemplo, en la cultura del vino, hoy hay más de 39 millones de publicaciones etiquetadas con el hashtag wine y más de 7 millones con el vino. Y acá en Argentina tenemos más de 50.000 fotos etiquetadas con vino argentino, por ejemplo. Entonces, es una etiqueta que la gente busca y que la gente consume y está bueno poder subirse y mirar qué están haciendo los demás. ¿Qué busca la gente en Instagram? La gente en Instagram busca contenidos que sean cercanos, que sean increíbles pero reales, que sean en el momento justo y que además sean replicables. ¿A qué me refiero a esto? No sé la cantidad de veces que me ha pasado de ver publicaciones de vino a las 2 de la tarde. Yo estoy en la aplicación casi todo el día conectado y de repente estoy viendo y son las 2 de la tarde y me sale y le he escrito a la gente de la bodega y le digo, o sea, la gente a las 2 de la tarde no consume vino. Yo entiendo que estás previendo que salgan de la oficina y vayan y compran el vino, pero no funciona. Simplemente no funciona. Son esfuerzos, porque además hay que entender que hacer fotos, unas lindas fotos, un buen contenido, es caro. No siempre tiene que ser caro, pero... Es porque deben ser horarios de Mendoza, horario de la siesta. ¿Cuál Tomás el vinito sería y te la vas a para dormir vos con un cierre. la hora para hacer ese tipo de...? Depende de cuál sea tu objetivo. Siempre hay que pensar que, por ejemplo, en mi caso, yo les hablo de lo que yo comunico con vino. Para mí, el after office o el llegar a casa y abrir una botella de vino y comerte algo mientras preparas la cena, me funciona bárbaro. Usualmente esos son los horarios a la noche, más después de las 6, 7 de la tarde, son los horarios que yo recomendaría para publicar algo referente al vino. Esto me va a pasar para llegar a
eso tengo que hablar sobre dónde estudié, por ejemplo. Entonces, de dónde estudié, parto de hablar de cómo fueron mis clases, qué hice en las clases, quiénes fueron mis profesores, cuáles fueron las primeras cepas que probé que más me gustaron, y de ahí empezás a generar un esquema que no solo te permite tener coherencia y poder tener un plan editorial, sino que además te evita enfrentarte en una página en blanco y no saber qué publicar. Y que muchas veces pasa que las marcas, porque lo veo todos los días, como te digo, como veo esta publicación a las 2 de la tarde, a veces veo publicaciones que digo, pero ¿quién le dio lo que es publicación? Porque aparte esa publicación pasó por lo menos por 5 personas, digamos, desde el gerente de marketing hasta la persona, hasta el asistente de la agencia. Digo, ¿cómo se les ocurre mostrar algo de este tipo cuando no tiene sentido con toda esa narrativa? Entonces esto le va a permitir poder producir un contenido muchísimo más limpio y que va a generar muchísimo más engagement. Esto es una regla que además yo suelo contar. Por ahí, perdón, ¿querés explicar qué es el engagement? Porque por ahí... Es eso que sucede cuando nosotros publicamos algún post, una foto, un video, y la gente no solo le pone like, sino que lo comenta. Eso en marketing se llama engagement y es como la gente reacciona a ese contenido que estás publicando. A mayor engagement es cuando la gente le pone más likes, cuando le dejan más comentarios, cuando lo comparten, por ejemplo, cuando suben historias. Fíjense y hagan un recapitulo sencillo de sus propios contenidos en Instagram o en la mayoría de las redes sociales. ¿Cuáles son los contenidos que más likes obtienen o cuáles son las historias, por ejemplo, en Instagram, que más mensajes o que más respuestas tienen? Uno por ahí no se da cuenta y dice, uy, voy a subir esta boludez, y subimos y a la gente le encanta y tenés 200 mensajes y sí, pero ¿por qué? Porque te empiezas a dar cuenta que tiene sentido, que es coherente, que va de la mano con lo que estás presentando o que sencillamente es una necesidad de la gente que no te habías dado cuenta que estaba. Entonces, a eso también tiene que ver con esta regla que les quería contar, que es la del 1-9-90. 1-9-90 básicamente lo que dice es que siempre va a haber una persona generando contenido, va a haber 9 hablando y charlando sobre ese contenido, pero va a haber 90 personas que están leyendo ese contenido. Entonces muchas veces cuando uno sube algo, sube una foto, un video y dice, uy, tuvo poquitos likes, tuvo poquitos comentarios, dense cuenta que por ahí tienen que trabajar otro tipo de contenidos que generen ese engagement o esos likes o esos comentarios, pero que siempre va a haber gente leyendo y siempre va a haber gente detrás viendo todo lo que estamos haciendo. Entonces, no se desanimen, digamos, más bien traten de tomar eso como una regla que les permita crear ese contenido donde, por ejemplo, hacer preguntas funciona muy bien, hacer consultas, preguntarle a la gente qué le gustaría o cómo maridaría esos platos. Yo, por ejemplo, en mi caso, me di cuenta que uno de los mejores momentos para publicar vinos de una gama media-baja, digamos, un vino medio, son los lunes a la noche. Y el vino no lo sirvo en copa, lo sirvo en vaso. Y el acompañamiento que hago de ese vino son cosas que a todo el mundo le gustan y que todo el mundo quizá tener en su casa un lunes a la noche cuando llegue a trabajar, que es una tortilla de papas, unos puñuelos de espinaca, esas cosas, y es simplemente entender que llegaste a la noche a tu casa y te das una tortilla de papas con un vino que no es el más rico, que no es el mejor, que no es el más caro, pero que es un rico vino con una buena tortilla, y ese maridaje en la cabeza de la gente explota. Es tipo, gordo, es tal cual. Eso es lo que quiero, tortilla, pero es así, y a todos nos pasa. Entonces, muchas veces uno complejiza esa comunicación y trata de buscarle una vuelta que no tiene, que es sencillamente ser honesto y entender qué es lo que le gusta a la gente y cómo la gente consume ese vino para poder mostrarlo de una manera linda, bien hecha, pero es 100% real. Perdón, tenemos que ir redondeando. Sí, no, yo estoy terminando. Y les dejo unos tips para cuando vayan a producir contenido para ustedes mismos o para alguna marca. Siempre busquen referencias, las referencias ayudan un montón en el momento de la foto. Instagram, como les contaba, es una red bien visual, por lo cual la tienen que tratar de que la foto o los videos que hagan sean muy lindos. Eso no significa
Bueno, tenemos tiempo para algunas preguntas, así que, bueno, me acerco para ahí. Espera que te... ¿Cómo? Listo. Muchas gracias. Bueno, con respecto al tema de la comunicación y con el tema, cómo se maneja la promoción de vinos en la comunicación, ahora también hay un tema medio de mercado y de política económica con respecto a la idea de bajar ciertos impuestos para ponerlo más en competencia al vino con otras bebidas alcohólicas. ¿Ustedes creen que es momento ahora para usar la comunicación a favor de eso y que sirva la parte de la competencia, pero ponerle más a la comunicación en este momento es algo bueno o quizá mañana viene a haber otro tipo de política o alguna otra crisis y también influye más? A ver, yo te diría que hoy para mí es un buen momento para que el vino salga a comunicar por dos razones. Porque todo lo que le costó mucho en estos 2 años tuvo que ver con, sobre todo, esa pérdida de precios relativos frente a la cerveza. Lo que logró, todo el trabajo que hizo, sobre todo la corporación, fue con los diputados, con los senadores, con la presión de los gobernadores, fue que el vino no tuviera impuesto y la cerveza sí, en la última reforma fiscal. Y eso cambió sustancialmente la situación de precios relativos. Y por otro lado, la cerveza hoy naturalmente tiene que subir precios porque la devaluación le impacta en gran parte de sus costos, mientras que el vino, teniendo una buena cosecha que no tuvo en los últimos 2 años, en muchos casos ya había corregido muchos precios y hoy está teniendo como una aceleración de los precios mucho menor. Entonces, por 2 lugares estás ganando competitividad desde el punto de vista del precio, con lo cual ahora tenemos que salir a volver a estimular la demanda, por lo menos es mi punto de vista, para que la gente vuelva a reconectarse con el vino, porque hubo gente que te sacó de su mapa, te sacó de su cabeza y dijo, no, el vino está muy caro y me voy a tomar otra cosa. Me parece que es un buen momento para que ahora vean, cuando hubo ese cambio, cuando suben los precios de los otros, que ya no está tan caro o tan lejos como estaba antes, ¿no? Hacemos una última pregunta, pero ya nos queda muy poco tiempo. Una pregunta. ¿Puede ser que también las bodegas hayan perdido que la comunicación es una inversión necesaria y lo tomaron como un costo y también eso fue uno de los puntos que hizo que haya menos consumo porque dejaron de comunicar? A ver, hay una realidad y es que quizás el vino es una de las industrias con menos contribución marginal para invertir en marketing y digamos, la utilidad o la contribución que te dejan otras bebidas te permite tener mayores inversiones, como decía Guillermo, digamos, nos enfrentamos ante monstruos que tienen muchas más herramientas que el vino. De todas maneras, yo creo que ante tu pregunta no creo que se haya dejado de comunicar. Creo que el esfuerzo que han hecho las bodegas ha sido enorme y sigue siéndolo. O sea, no sé cómo lo ves vos. Sí, a ver, creo que cuando empezamos a trabajar, te diría que sí había algo de eso, que había, digamos, una comunicación tal vez muy de los vinos de media o alta gama y muy en gráfica. Digamos, no había tele, el vino había salido de la tele. Y la tele, o del audiovisual, hoy no será en la tele, será en YouTube, pero vos necesitas un comercial para poner ahí, ¿no? O será en Instagram, pero necesitas un contenido, un video, algo. Entonces, nos parece que hoy, en los últimos 15 años, las bodegas fueron comprendiendo cada vez más la necesidad de volver a tener primero discurso y después tener inversión para que ese discurso fluya. La comunicación genérica, pensá que por cada un peso, no sé, no importa, que invierte la comunicación genérica, Quilmes solo invierte 10. Y por cada 5 que invierte toda la industria vitivinícola, Quilmes invierte 10. Es decir, estoy hablando de Quilmes, ¿no? Me faltan todos los otros, ¿no? Podría hablar de Fernet Branca y demás. Entonces, creo que ahí hoy hay una toma de conciencia, si uno ve, hay mucha más comunicación del vino, mucha más comunicación audiovisual, que fluye mucho mejor por las redes, que las redes en ese sentido son más baratas, más
accesibles o que te permitan tener mucho más acceso a muchos consumidores sin tanto costo como puede ser un punto de rating de televisión. Está el cable. Bueno, hoy hay muchísimas más alternativas y creo que hay una toma de conciencia en las bodegas de la necesidad de invertir una parte y sobre todo de ponerse lo que se llama técnicamente más consumer centric, ¿no? Que cuando empezamos a trabajar en esto, en realidad todo el mundo, no, yo hago el vino y está buenísimo y está bien, pero ¿y qué quiere tomar la gente? No sabemos. Hoy es al revés, estamos mirando más la gente y a partir de ahí tratando de hacer vinos que se vinculen con esto que decíamos, quieren vinos más frescos, más jóvenes, más dulces, más, no sé, lo que fuera, con menos alcohol, por lo menos tratando de acercar más a la producción con el consumo. Y eso me parece que es un desafío más que interesante para una industria que naturalmente, o para un sector que tiene una cosa donde cada bodeguero le pone, o cada enólogo le pone el alma a lo que hace, hay mucha pasión detrás, pero es importante no perder de vista dónde está el consumidor. Perdón, bueno, tenemos que terminar, así que bueno, muchas gracias a todos por haberse quedado, por haber escuchado la charla. Gracias. Víctor, Liz, Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias. En 5 minutos vamos a estar arrancando con la de coctelería, que estamos un poquito atrasados, así que no se vayan muy lejos.